del Banco Central. Y nosotros nos trasladamos ya con nuestro siguiente invitado para hablar de China, para hablar de cómo está la situación económica ahí, las tensiones geopolíticas también dentro del país y sobre todo qué esperar por parte de los inversores. Adrián Díaz, experto en economía y geopolítica de China. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarte lo primero, Adrián, sobre la reapertura china, ¿no? Eso que estaba en boca de todos en inicios de año 2023, veíamos como ya China recuperaba fuertemente, los índices también lo hacían bien, ahora están más paralizados a la espera de ver que haya apoyo en los datos económicos, ¿no? En cuanto a la inflación, a pesar de que el Banco Central de China mantiene una política expansiva, seguimos viendo que salía en el 0,7%. ¿Qué esperáis del dato de inflación de aquí en adelante? Sí, la verdad es que el dato de inflación ha sido sorprendente. Realmente ha habido una política expansiva desde diciembre de 2022. Claro está que la inflación, que esa expansión económica, esa expansión monetaria, tarda unos meses en verse reflejada en la calle. Por tanto, quizá estos datos del primer trimestre no están reflejando las medidas que ya estaba tomando el gobierno chino y, por tanto, lo que está haciendo es envalentonarse para seguir inundando la economía de dinero, de préstamos, incentivos, porque este año tiene que ser el gran año de crecimiento de China. 2022 fue el año que más sufrió la pandemia china y, por tanto, se espera, se anticipa y se va a provocar un rebote que, a pesar de que la previsión es de un 5 o un 5,2%, dependiendo del organismo, quizá incluso pueda ser superior si la inflación no aumenta y, por tanto, se puede seguir sosteniendo esta expansión por parte del gobierno chino. Te iba a preguntar, Adrián, se comentaba por el FMI ayer, se daban esos pronósticos de crecimiento, 5,2% según el Fondo Monetario Internacional que crezca China. Sería el segundo mayor país en cuanto a crecimiento después de la India. Claro, si incluso sorprende al alza, sería una recuperación bastante importante a pesar de todo lo que ha pasado el país en cuanto al tema inmobiliario, el tema de las restricciones. ¿Cuál es tu perspectiva en ese campo en cuanto al crecimiento y si, por supuesto, los siguientes años van a ser mejores pese a lo que se comenta en términos demográficos, por ejemplo, que es una preocupación también en el país? Sí, la verdad es que hay varias aristas para considerar aquí. Y, como dices, estaba el tema inmobiliario, que hemos dejado de hablar completamente de él. Parece que China ha conseguido pinchar de manera controlada la burbuja, si es que había burbuja, como anunciábamos. Y, por otro lado, como dices, estamos con el tema demográfico, que no es algo que se vaya a notar a corto plazo, pero sí, obviamente, ya los cálculos son demoledores a largo plazo y, por tanto, ya va a empezar a haber medidas para intentar convivir o para intentar revertir ese futuro que nos espera. Con respecto al crecimiento, como te decía, se ha apostado todo para que 2023 sea un año de crecimiento. Si supera las previsiones, también se achacará a quizá un rebote, porque es cierto que 2022 fue uno de los peores años de la historia reciente de China, pero ciertamente el nuevo gobierno, que tiene más consolidados todos los puestos, todos los nuevos cargos son personal de confianza de Xi Jinping y, por tanto, tiene total libertad para aplicar todas las medidas. El nuevo primer ministro, Li Qiang, es más pro economía de lo que se creía en un principio cuando fue escogido, quizá por personas que no conocían su pasado en Shanghái y en otros lugares, pero realmente sí que hay una apuesta total por levantar la economía china, cueste lo que cueste. Muy interesante, Adrián. Por último, quería pasar hacia el tema geopolítico, sobre las tensiones que está habiendo ahora con Taiwán, también Estados Unidos de por medio. ¿Qué panorama crees tú que es posible de cara a los próximos años en cuanto a este conflicto geopolítico? Y también esas tensiones de fragmentación. Ayer Janet Yellen decía que no, que el comercio no se está fragmentando, que simplemente es que Estados Unidos no quiere depender tanto de China. ¿Pero es realmente así? Bueno, desde la guerra tarifaria hemos visto que Estados Unidos ha intentado depender menos de China. La verdad que ha sido un desastre todas las medidas desde entonces, porque cada vez Estados Unidos depende más de China y cada vez China exporta más. Cada vez Estados Unidos importa más, no solo de China, sino del resto de países, porque parte de los productos que dejó de comprar de China pasó a comprárselos a vecinos de China, básicamente Vietnam, Filipinas, Camboya, Indonesia, Malasia. Por lo tanto, todas las medidas que se han utilizado desde Estados Unidos o desde su entorno para intentar aislar a China y para intentar depender menos de China,
también es cierto con una pandemia de por medio, pero han resultado completamente erróneas o como mínimo no hemos podido ver resultados. A partir de ahí, cómo eso va mezclándose con el otro problema que tenemos, que es el de las tensiones con Taiwán, con esa guerra que estamos teniendo en Ucrania, que parece ser una antesala de lo que se nos viene. Es cierto, yo suelo decir siempre que el enemigo de final de pantalla es Rusia, pero el enemigo del final del juego es China. Es decir, todo lo que estamos haciendo ahora con Rusia es un entrenamiento para ver lo que nos espera con China, ¿no? Y desde el punto de vista chino es prácticamente igual. Todo lo que están viendo que se está haciendo con Ucrania es lo que se esperan que se pueda hacer si en algún momento hay este conflicto con Taiwán. Sí que es cierto que desde el punto de vista cultural chino no se espera, ni se anuncia, ni se promueve una guerra con Taiwán. A cualquier chino que le pregunte siempre te dirá, yo no veo a chinos matando chinos. Esto no es el mismo caso que Rusia con Ucrania. Ningún ruso diría, yo no veo a rusos matando rusos porque, en todo caso, ellos ven a ucranianos ahí. Sería parecido, en todo caso, a una guerra entre Rusia y el Donbass, que es algo quizá que el público le cuesta imaginar, pero sería algo así en el sentido de rusos contra rusos. Eso es algo parecido a lo que sienten los chinos en Taiwán. Entonces, no se ven en una guerra, pero sí que es cierto que las tensiones van aumentando también porque por un lado está China y por otro Estados Unidos. Yo suelo decir que Taiwán está un poco entre la espada y la pared porque les encantaría que nada cambiara. Están muy bien con la situación que tienen, pero por un lado tienen a China que quiere dar un paso más y por otro lado tienen a Estados Unidos que les presiona para que ellos den un paso más, para que declaren su independencia, para que compren armamento y todo esto obviamente irrita a China, que ya no es un país secundario, ya no es un país del montón, es un país que aspira a ser el nuevo hegemón mundial y por tanto tiene algo que decir. Muy interesante. Adrián Díaz, muchas gracias por tu tiempo, por tus análisis y por estar aquí con nosotros en Negocios TV. Te vemos pronto de vuelta para comentar más de cómo se desarrolla la economía china y toda esta tensión geopolítica que estamos viendo. Adrián Díaz, experto en economía y geopolítica de China, que pases buena tarde. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos ya porque vamos a